Vamos con la ayuda del Señor a desarrollar otra parte de este tema. ¿Ya estamos listos? Bien, el tema general, que lo comenzamos en enero, se titula La iglesia que Dios ambicionó. Y eso lo encontramos en Efesios 5, 25 al 27. Y la iglesia que el Señor ambicionó para Jesucristo es una iglesia gloriosa. Es una iglesia radiante, una iglesia esplendorosa. Creo que todos aquí estamos enterados que Cristo vino una vez al mundo, que murió por los pecadores, dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Pero Cristo fue crucificado y murió. Bueno, solo 2 o 3 están enterados de eso. Los demás les informo que Cristo murió, bien muerto. Lo sepultaron, pero al tercer día Él resucitó. Jesucristo le dijo a sus discípulos: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si me voy, yo les voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y vendré otra vez y los tomaré a mí mismo. 2 o 3 están enterados de eso. Entonces los demás que no están enterados, en primer lugar, lo único que usted tiene que hacer para darse cuenta que Cristo vino es estudiar un libro de historia, cualquier libro de historia, y dividen la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Entonces ahí queda sentado que Cristo vino y que es un personaje que un día apareció y dividió la historia de la humanidad. Ese mismo Cristo que vino para sufrir, que vino para morir, prometió un día regresar. Y como le he recordado, alguien dijo, y a mí me gustó esa expresión: si Él vino a la primera cita donde Él iba a sufrir, seguramente que no va a faltar a la segunda cita donde Él va a venir a reinar. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice el apóstol Pablo: por lo tanto, dice el apóstol Pablo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. También quiero recordarle que la Biblia dice que para Dios 1000 años son como un día, y un día como 1000 años. Es decir, Dios no está limitado al espacio ni al tiempo como usted y como yo. Bien, entonces esto se lo estoy diciendo porque el Señor viene, pero viene por un pueblo en especial. La semana pasada decíamos que Él viene por la iglesia que se ha preparado. Entonces yo tomé 12 rasgos de esa iglesia, que no son todos, por supuesto. A medida que usted estudia la palabra, usted va a descubrir más. Pero dijimos que esa iglesia por la que el Señor viene tiene que ser una iglesia cristocéntrica. Entonces, yo le voy a hablar en esta noche de lo que es la oración. Entonces, cuando usted y yo oramos, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser un pueblo cristocéntrico, no mahomacéntrico, no mariacéntrico, no San Antonio céntrico, no
pueblo que sea céntrico, un pueblo cristocéntrico, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. No dio a Buda, no dio a Mahoma, no dio a María, no dio a nadie de lo que los hombres sigan, dio a Jesucristo. Y Jesucristo, en Juan 14:6 está registrado que Él dijo: yo soy el camino, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hechos 4:12, el apóstol Pedro dijo: porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Primera de Timoteo 2:5, el apóstol Pablo escribió: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces el Señor viene por una iglesia cristocéntrica, una iglesia que ama a Cristo y a nadie más. Pero también Él viene por una iglesia que tiene revelación. Él no viene por una iglesia que camina a ciegas. Él viene por una iglesia que dice Primera de Corintios 2:6-10, que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene reservadas para los que le aman. Dice: y Él nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y luego más adelante dice: cosas que el hombre natural no puede comprender, porque han de discernirse espiritualmente. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios, le dice: yo ruego que los ojos de su corazón sean abiertos para que podamos comprender. Pero también el Señor viene por una iglesia que tiene una identidad bien definida. La primera vez que yo di este tema, yo puse una pantalla y puse la iglesia actual, y puse ahí el bunny de Easter, y puse ahí a Santa Claus, y puse ahí todo lo que la iglesia actual celebra, que no tiene nada que ver con la escritura. Entonces esa iglesia dice: ustedes son real sacerdocio, ustedes son nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, ¿por qué es que debemos ser diferentes? Porque somos pueblo de Dios, somos extranjeros y advenedizos. Pero también Primera de Corintios 6:2 dice que nosotros, la iglesia, vamos a juzgar al mundo y vamos a juzgar a los ángeles. Es decir, tenemos que ser gente competente. Pero también en el libro de los Hechos dice que las personas, cuando se daban cuenta, cuando oían del caminar de la iglesia y de lo que sucedía en la iglesia, sentían fobia, es la palabra correcta. Sentían miedo, sentían temor. Entonces la iglesia que se va en el arrebatamiento es una iglesia que infunde en la humanidad temor de Dios. Pero también esa iglesia es una iglesia que es fiel a la palabra. Jesucristo le dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, entonces van a conocer la verdad y la verdad los hará libres. Y los apóstoles dijeron: nosotros no podemos descuidar la palabra. Pero esa iglesia también es una iglesia que no se avergüenza del evangelio. Estaba leyendo el testimonio de un marinero que en los años 1800 recibió a Cristo, y antes de embarcarse nuevamente en el área de Nueva York dijo: oren por mí, porque voy a ese mundo vil de los marineros. Que Dios me ayude a no negar mi fe en medio de esa gente perversa.
Debemos orar que a donde quiera que vayamos no nos avergoncemos del evangelio. En muchos lugares no nos van a aplaudir por ser cristianos, pero Jesucristo dijo: el que se avergüence de mí, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Pero esa es una iglesia que debe también dar testimonio irrefutable, una iglesia que adora en espíritu y en verdad, una iglesia que es santa y sin mancha, una iglesia poderosa. Eso fue el último tema que hablamos, una iglesia que hace milagros, que hace prodigios. Y nos toca desarrollar una iglesia de oración. Entonces quiero decirle que fue muy difícil para mí. Llevo 2 semanas meditando en este tema, y la semana pasada yo le hablaba de los que van a ser descalificados, y el día domingo hablábamos del carácter del Padre. Entonces hoy quiero hablarle de lo que es la oración. Pero cuando yo empezaba a estudiar este tema, me daba cuenta que aquí hemos enseñado acerca de la oración. Nosotros sabemos mucho acerca de la oración, pero como buen pueblo de Dios actuamos muy poco, mucho conocimiento y poca práctica en la oración. La Biblia dice que no sabemos orar como conviene. Entonces, vamos a ver que el Señor viene por una iglesia. Este es el tema de hoy. El Señor viene por una iglesia de oración. Y dice Hechos 2:42, y se dedicaban, se lo puse en grande para que me ayude a leer, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan, y literalmente dice, y a las oraciones. El énfasis que le quiero marcar es que la voluntad de Dios es que oremos como una iglesia. Yo no vengo a hablarle de la oración que usted acostumbra a hacer 3 veces al día o 6 veces, las veces que coma, si es que se atreve a orar, si es que todavía ora cuando está en un restaurante, si es que todavía ora cuando está en la escuela, si es que todavía tiene el valor de decir: Padre, gracias por estos alimentos. Aparte de la oración de sus 3 minutos o 30 segundos que usted a veces preferiría persinarse porque es más fácil, ¿verdad?, que orar, que arrodillarse 5 o 10 minutos. Entonces yo sé que usted ora, pero yo quiero hablarle de que la voluntad de Dios es de que aparte de esa oración individual, nosotros como pueblo nos juntemos a orar. Voy a decirlo otra vez. La voluntad de Dios es que aparte de sus oraciones privadas, nosotros nos juntemos a orar como pueblo. Entonces, cuando comenzamos el culto, nadie debería estar fuera. Deberíamos de estar todos aquí orando, buscando la presencia de Dios. Y el que está en servicio está orando, está en servicio y con sus ojos abiertos está orando. Sí, Padre, muévete hoy, que hayan lenguas, que haya profecía, que hayan liberaciones, que hayan nacidos de nuevo. Y se puede orar con los ojos abiertos. Y el que está en parqueo igual: Señor, glorifícate, que aún aquí en el parqueo la gente sienta tu presencia. Todos orando. Estaba escuchando una predicación de un pastor y él decía:
Cuando alguien está texteando o está en Facebook y los demás estamos orando, rompió la unidad. Entonces es importante que todos en el momento de la oración oremos. Ahora, yo le estaba diciendo que para mí fue difícil preparar este tema. Entonces el día de ayer me puse a buscar un predicador que yo sé, dije, necesito oír a alguien que tenga autoridad en la oración. Porque alguien que yo conozca. Y entonces busqué una predicación del hermano Gigi Ávila, que algunos no lo conocen. Él ya está en la presencia del Señor, pero es ser un hombre de oración. Es ser un hombre que los que lo conocimos podemos dar testimonio que ese hombre oraba, ese hombre buscaba de Dios. Ese hombre se paraba en un estadio y decía, ahorita viene la nube, y llegaba la nube. Ese hombre decía, ahorita viene una paloma que representa el Espíritu, y llegaba la paloma. Ese hombre decía, ahorita veo que el Señor Jesucristo se camina con un malentín de médico en medio de los graderíos y va a empezar a sanar, y la gente empezaba a ser sanada. Por eso le digo, para mí fue difícil, porque cuando yo empecé a ver los efectos de la verdadera oración, me sentí mundano, me sentí enano, me sentí mediocre. Porque me di cuenta que no somos la iglesia que Dios quiere que seamos. Por lo tanto, no nos vamos en el arrebatamiento. Si no aprendemos a orar unidos como pueblo, como Dios quiere que oremos, mire, podemos venir a bailar aquí, poder a danzar, hacer lo que sea, pero en el arrebatamiento no nos vamos, porque acuérdense que la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Entonces el Señor era una persona de oración, una persona que madrugaba a orar, que en las noches oraba. No me diga que se va a casar con una vieja carnal, se va a casar con una iglesia que igual que él ama la búsqueda del Padre, ama la oración. Dios no es un concepto, Dios no es una idea o una doctrina. Él es una persona. Voy a repetir, Dios es una persona. Y como persona Él busca tener una relación cercana con su pueblo. Usted no puede decir como aquel joven que estaba enamorado de la Miss Junior High, y cuando miraba a sus amigos decía, esa jovencita que viene ahí es mi novia, solo que ella no lo sabe. Entonces es igual, usted no puede decir que se va a casar con Cristo, solo que él no lo sabe. Tiene que arder en amor, y yo también. Y mire, no se preocupe si yo le digo a usted, porque yo el día lunes me pongo a oír la predicación y ahí estoy diciendo usted y soy yo. Entonces, Dios no solo quiere que creamos en Él. ¿Cuántos creen en Dios? Dice la Biblia que hasta los demonios creen y tiemblan. Y dijo una vez un joven que predicó aquí hace muchos años, ustedes ni tiemblan, dijo. Atrevido ese joven. Los demonios por lo menos tiemblan, dice, pero el pueblo de Dios ni tiembla ya. Él desea relacionarse con nosotros en un nivel personal. Dios no quiere oírnos recitar oraciones, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Él no quiere eso. Él desea conversar, platicar con nosotros. Él quiere estar activamente involucrado en nuestras vidas. Every day, cada día. Cuando yo estaba en la escuela, antes de un examen, yo oraba. No era muy buen estudiante. Después de que regresé de los Estados Unidos, me encontré a un compañero de escuela en la Sexta Avenida, allá en la zona 1, en la República de Guatemala, y me dijo, yo sabía que tú te ibas a graduar porque tú eres cristiano.
No porque era buen estudiante, que tú eres cristiano. Me recuerdo una vez que me hicieron una entrevista, y como decimos nosotros los hispanos, ¿verdad? Y en inglés. Tenía poco tiempo de estar en los United States y fui a aplicar a un supermercado allá en el área de Miami, y me entrevistaron en inglés. Me dieron el trabajo, solo entendí que me dijeron preséntate el lunes. Me dijeron que tenía que llevar corbata y una camisa de un solo color. Yo llegué con una camisa pink y cuello blanco, y me dijo no es de dos colores, es de uno. Hasta ahí le entendí, es que solo esta tengo, pero cuando me peguen el primer cheque voy a comprar una mejor. Pero cuando oramos, Dios abre puertas. Dios quiere involucrarse en nuestra vida. Mire, hoy es fácil conseguir novia y novio. Hoy se le echan las chicas, especialmente a los hispanos. Dios mío. Las gringas andan detrás de los hispanos. Los hispanos se creerán que son guapos. No, hombre. Lo que pasa que las gringas les gusta el panito así medio dorado. Pero no se crea que son bien guapos. Y como decía un hermano que era así, le dijo una vez a un joven, no creas que son muy guapos, le dijo, es el diablo que te pone esas mujeres enfrente. Entonces mis hermanos, aquí no cuesta. Hoy es fácil conseguir novia y sucursales para los que estamos casados. No es difícil y es lo normal. Pero recuerdo yo en los tiempos cuando uno de joven anhelaba casarse y le pedía a Dios que donde quiera que estuviera su esposa la bendijera, y decía Señor llévame o tráela. Y hermano, y uno dependía de la oración. Recuerdo cuando yo viajaba de Lancaster a City of Commerce, 87 millas one way y 87 el otro way, two ways. Y recuerdo que una mañana me arrodillé y le dije, Señor, quiero que me concedas un trabajo cerca en el cual me pueda ir en bicicleta al trabajo, que no necesite auto. Y después de esa mañana dije, gracias Señor por mi trabajo, gracias Señor por mi trabajo. Bueno, para no cansarlo, el Señor me dio mi trabajo en el cual me iba en bicicleta. Nunca un trabajo me ha estorbado servirle a Dios. Siempre el trabajo se ha acomodado, porque Dios quiere estar involucrado en nuestras vidas. Dios quiere que dependamos de Él, pero es necesario que oremos. Entonces, mire, esto es muy importante. Nos ayudaría si evaluáramos nuestra relación con Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? No hay relación. No existe relación. O es una relación emocionante. Voy aquí por esta columna. O es una relación así con tos, toda desalentada, toda desanimada. O es una relación dinámica. Una vez le dijeron a mi esposa, fulano de tal, ¿es tu esposo? Sí, le dice. Me gusta, dice, porque él habla con dinamismo, él habla con entusiasmo de la palabra de Dios. ¿Cómo es su vida espiritual? ¿Es o está en pecado? Ya anda siempre ahí, como decía mi abuelita, con el pico caído. No, confiese su pecado, apártase y restaure su relación con Dios. O está, voy por la segunda columna, o está estancada. Se frenó. Recuerdo cuando oraba. Recuerdo cuando ayunaba.
acuerdo cuando leía la Biblia y mojaba las páginas de la Biblia. Y mire, antes de que se me olvide, propongámonos comprar Biblia y traigamos Biblia, porque estaba viendo ese video del hermano Gigi Ávila y qué bonito se miraban los cristianos con su bibliota. Entonces, usemos Biblia, por respeto, o como dijo aquel hermano, mira, entre más grande mejor, para que nos sirva por lo menos para recordarnos que somos cristianos. ¿Cómo está nuestra relación, mis hermanos? ¿Está creciendo? Voy aquí, ¿está creciendo? Usted no es el mismo que era hace un año. Su relación ahora con Dios es más cercana, es poderosa, es contagiosa. Lo mira la gente en la escuela, en el trabajo, en el vecindario, y dice: es que yo quiero ser como usted, yo quiero ser cristiano. Usted contagia a otros con su vida espiritual, con su relación con Dios, o da pena. O usted le dice al vecino, le dice al compañero de escuela, de trabajo: ay, mire, no se fije en mí, porque mire, yo que soy un cristiano todo gacho, pero hay otros mejores que yo. Hombre, que no dé pena su relación, póngase a cuentas con Dios. Y miren, mis hermanos, existe el riesgo de que con estos temas nosotros nos volvamos inmunes a la palabra. O sea, lo oímos y lo oímos y lo oímos y decimos: ah, ya viene el pastor otra vez con el mismo tema. ¿No será, mis hermanos, que Dios quiere que este pueblo se vaya en el arrebatamiento y por eso le está mandando esta palabra? Y usted haciendo caso omiso, y usted diciendo cuando se va: ay, ese pastor, a ver cuándo cambia de tema. Pues va a cambiar de tema cuando usted ya no dé pena a su relación con Dios, cuando su relación con Dios sea contagiosa, o está en declive, va así y bien acelerado, de picada va su relación, o es milagrosa. Usted ora por los enfermos y sanan, o ya ni la tos se le quita a usted, o está turbado, ya no le atina, dice: mejor no hubiera sido cristiano, para ser así como soy, ¿para qué soy cristiano? O ya ni esperanza tiene, o es una relación profunda, o es una confundido anda. Hoy viene aquí, mañana va a misa, el otro día me llegaron a invitar a mí los testigos de Jehová. Le digo yo: ¿ya leyeron ustedes? ¿Dónde está? Me dije, porque invitándome a un estudio bíblico y no conocen ni la Biblia. ¿Es su relación con Dios, su vida espiritual victoriosa, o está en derrota? ¿Es gozosa o vergonzosa? Entonces, dependiendo del nivel de su relación y mi relación con Dios, hermano, así es nuestra vida de oración. Si su relación con Dios, si mi relación con Dios da pena, sus oracioncitas dan pena. Hermano, aquí topan, miren, ni siquiera salen al ARIC. Aquí topan, miren, ping, ping, dan pena sus oraciones. Pero si su relación con Dios es emocionante y es dinámica, ¿sabe qué? Hermano, Daniel solo se arrodillaba, solo pensaba en orar. Y no los ángeles, los arcángeles se tenían que poner las pilas, porque había que traerle un mensaje a Daniel. Y cuando venían le decían: Daniel, desde el momento que te propusiste orar, mandaron la respuesta. No había ni orado. Como cuando Pedro iba a la oración y no había ni orado y ya había sanado un paralítico. Pero estaba oyendo yo un canto. No sé si era canto o era pleito, y ni me acuerdo, pero solo decía: fuera, fuera, fuera. Hermano,
si mi relación con Dios es dinámica, si mi relación con Dios es contagiosa, si es emocionante, sin yo decirle nada a los demonios, solo me ven venir y gritan, y entonces yo les digo, be quiet, y se tienen que callar, y después quieren hacer su show. Yo les digo, no, tranquilos, no show, y en el nombre de Jesús, out. Uno tiene que estar ahí, hermano, y echándole vino y aceite y agua, leche y... no, en el nombre de Jesús. Sí, hermano, usamos los elementos cuando Dios nos mueve a hacer algo, pero no es doctrina, son actos de fe. Entonces, hermanos, el pueblo de Dios, que es usted y soy yo, sabemos pero montonón acerca de la oración, pero hermano, la práctica. Sí, hermano, ¿cuánto tiempo llevamos con los discipulados? ¿Cuánto tiempo llevamos con el grupo de oración? ¿Cuánto tiempo, hermano, le hemos pedido a los diferentes ministerios que se queden un viernes a orar? ¿Cuándo fue el último viernes que se quedó usted con su departamento de trabajo? Y cuando programamos una vigilia cada 3 meses, hermano, y Dios, ¿verdad que da pena nuestra vida de oración? Con razón estamos como estamos. Entonces nuestra vida personal es un reflejo de nuestra vida de oración. Primera de Juan 5:14 es la cita que me llamó la atención. Dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él. Si pedimos cualquier cosa, pero conforme a su voluntad, Él nos oye. Y luego dice, y tenemos las peticiones, dice, él oye, Él responde. Pero hay que orar conforme a su voluntad. Si Dios se quedó callado y no te dijo nada, ¿sabe cuál es la respuesta? N-O, no. Porque cuando el Señor Jesús en el Getsemaní oró al Padre 3 veces, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y 3 veces el Padre se quedó callado. Si Dios no dice nada, la respuesta es no, N-O, no. Hechos 4:31 dice, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Miren, mis hermanos, si yo preguntara aquí y no levante la mano, ¿cuántos hablan lenguas? Todos deberíamos levantar la mano. Y yo, como Pablo, decir, y yo más que todos. Y de eso vamos a hablar el domingo. De orar en lenguas, de orar en el Espíritu, de orar con gemidos, de orar con lágrimas. No, hermano, con el chicle. Padre, gracias. No, hombre, le digo, a mí me dio pena. Mi esposa sabe, el miércoles en la noche yo no me podía dormir, porque empecé a leer acerca de un avivamiento que hubo en los Estados Unidos en 1857. Dice que los Estados Unidos estaban pasando una época gloriosa,
de dinero, habían descubierto el oro allá por California y la economía estaba en un buen apogeo. Entonces las iglesias empezaron a quedarse vacías. Qué raro, ¿verdad? Y entonces dice que una denominación querían hacer algo porque tenían el gran edificio vacío. Entonces contrataron, ya ni pastores habían. Entonces contrataron a un hombre de negocios y le dijeron: mire, ¿quiere usted ser el pastor? Dice que él aceptó, un creyente aceptó por $1,000 al año. Él renunció a su negocio y tomó el pastorado sin miembros. Y entonces dice que dijo: ¿qué hago? Y aquí fue donde me vino la idea, que le pedí favor, pero no me entienden a veces las ideas. Yo quería traer unos papelitos para darle uno por lo menos a cada uno, porque usted por lo menos conoce a una persona que va para el infierno. Por lo menos a una persona usted conoce. Puede ser su propia madre que va para el infierno. Puede ser su abuela, su abuelo, que si no le han entregado su corazón a Cristo, van para el infierno, van para el lago de fuego. Y si nosotros oramos de verdad, si nosotros intercedemos como pueblo por las almas, este cuartito se queda vacío y cualquier otro cuarto se queda vacío. Entonces dice que aquel hombre empezó a repartir papelitos, invitaciones a la oración. Dice: voy a abrir los miércoles la iglesia a la hora de lunch. Y dice que el primer miércoles llegaron 6 personas y llegaron tarde, a las 12:30. Ya el segundo miércoles dice que llegaron 20 personas. Pero unos meses más tarde hubo un colapso en la economía. Le llaman el pánico de 1857, the economic panic of 1857. Y usted sabe, usted ha visto cuando la bolsa de valores se viene abajo que la gente hasta se suicida. Pues dice que empezaron a llenar la iglesia a la hora de lunch a orar. Y después ya no era una vez a la semana la oración, sino todos los días. Y dice que después llegaban 10,000, 50,000 personas a la oración. Y dice que les tomaban turnos, solo le daban permiso a orar 5 minutos. Hermanos, lamentablemente nosotros no aprovechamos el tiempo de oasis. Hermano, hay mucha gente en esta gran mega church que el día de pago no vienen a la iglesia. Es cuando más deberían de venir a dar su diezmo, a dar su ofrenda, a agradecerle a Dios. Hermano, en la semana pasada que yo conté que el niño dio todo, hubo otro niño que se sorprendió. Hermano, desde niños van aprendiendo que hay que ser limitado. Dice que se le abrieron los ojos y vio al otro como dice: qué bruto este, cómo lo dio todo en la iglesia. Mis amados hermanos, pero mire, usted sabe que todo lo bueno se acaba. Y entonces nosotros cuando estamos, mire, ahorita que estamos bien, deberíamos de estar buscando a Dios como que tuviéramos necesidad. Cuando tenemos salud, hermano, como que estuviéramos enfermos, no con negatividad, sino de la misma manera. Yo recuerdo un hombre que siempre que se quedaba sin trabajo, empezaba a llegar a las reuniones de oración. Solo hallaba trabajo y se desaparecía, no solo de las reuniones de oración, sino de la iglesia. No, a Dios nada le cuesta quitarle el trabajo. A Dios nada le cuesta, mire, jalarle un nervio y se queda. Ya no puede ir a trabajar y se va a dar cuenta que no le hace falta el trabajo. Pero entonces, hermano, la gente empezó a buscar de Dios. Entonces, mire, algo va a hacer Dios para que le busquemos. Pero sería mejor que usted y yo nos dispusiéramos voluntariamente. Entonces, hermano, ¿cuándo vamos nosotros a hacer que este lugar tiemble?
¿Cuándo vamos nosotros a ser llenos del Espíritu Santo? ¿Cuándo, hermanos, vamos a hablar la palabra con valor? Y no que ya ni Biblia cargamos ahora, pues. Yo le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Vámonos a otro país mejor, porque aquí está duro. Hermano, en Sudamérica hay un despertar. Los jóvenes, los niños, hermano, qué lindo. Mire, hoy se puede ver, hermano, por los medios de comunicación, jovencitos de 9, 12 años, hermano, quebrantados, hablando lenguas, hermano, hoy 16, 18 años y trompudos, hermano, orgullosos, como que Dios los necesitara a ellos. No se dan cuenta, mire, perdónenme, esta palabra griega, los muy atarantados, que son ellos, que somos nosotros los que necesitamos de Dios. Pues, hermano, no hay que ser tan atarantado, hay que buscar de Dios. Entonces, hermano, cuando nosotros hayamos orado conforme a la voluntad de Dios, mientras tanto, hermano, mire, ore, cante, haga lo que sea, hermano, y todo es normal, nada se mueve. Entonces, mire, tal vez el domingo, de repente mañana alguien me ayuda a hacer los papelitos, pero empiece a pensar a quién usted conoce que su nombre no está en el libro de la vida, que no ha recibido a Cristo, y que la oración debe ser: Señor, toca su corazón, Señor, quebranta su corazón. Me recuerdo el testimonio de un hermano que oraba por su hermano en la carne. Padre, lo que sea, pero que se convierta. Y de repente se estrelló, hermano. De milagro quedó vivo, el carro se hizo pedazos. Y se acordó que la había estado orando. Ay, padre, se te pasó la mano, le dijo. Pero si usted ora, Dios va a hacer algo. Ahora, si ora que lo mate, lo va a matar, ¿verdad? Pero mejor ore que lo... Entonces, ¿dónde comenzamos? A ver, ayúdeme con su Biblia. ¿Dónde comenzamos? Y aquí viene ya el meollo del asunto. Y como usted va a tomar en serio esto, de repente hoy hacemos vigilia. Entonces, ¿dónde comenzamos? ¿Segunda de Crónicas o segundo libro de Crónicas? Dice: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humilla. ¿Ya lo tiene? ¿Cómo dice? Sí. Y ya se lo tienen humilla todos. mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Entonces, estamos diciendo, mis hermanos, que este lugar va a temblar, que usted y yo vamos a ser llenos del Espíritu Santo, que usted y yo vamos a hablar la palabra con valor. Cuando comencemos a orar como Dios manda que oremos. Entonces, lo primero que Dios dice es: si mi pueblo se humilla. Hermano, hay mucha altivez, hay mucho orgullo en el pueblo de Dios. Y Dios está diciendo: lo primero que ustedes tienen que hacer es humillarse. Entonces, en el primer libro de Reyes, capítulo 21, ¿qué dice? Ciertamente no hubo ninguno como Acab, que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Su conducta fue muy abominable, pues fue tras los ídolos, conforme a todos los que habían hecho los amorreos, a los que el Señor había echado delante de los hijos de Israel.
Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre sus carnes y ayunó, se acostó con el cilicio y andaba abatido. Entonces la palabra del Señor vino a Elías Tisbita diciendo: ¿ves cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues se ha humillado delante de mí. Porque se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, pero en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. El punto ahí es, mis hermanos, que está diciendo que era un hombre perverso. Sí leyó, ¿verdad? Era un hombre malo. Era un hombre idólatra. Y cuando él escuchó la sentencia que venía de parte de Dios, él creyó en el mensaje. Yo espero que usted crea que este mensaje viene de parte de Dios. Y que usted al salir de este lugar no vaya igual, no vaya diciendo: mañana seguir durmiendo. No, lo primero que el Señor está diciendo: si mi pueblo se humilla, mire cómo este hombre llamó la atención de Dios cuando se humilló. En el Salmo 51:17 David dice: un corazón contrito y humillado tú no lo despreciarás. Hermano, Dios no resiste cuando nos humillamos. Dice que Dios atiende al humilde, pero al altivo lo ve de lejos. Isaías 57:15. Porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Dios es santo, Dios es alto, Dios es sublime. Pero ¿con quién dice que vive? Usted quiere llevarse a Dios a su casa, sea humilde. Quiere que Dios se vaya de su casa, sea orgulloso. Ahora vamos a la segunda parte. Isaías 38:5 habla del rey Ezequías. Ve y di a Ezequías: así dice el Señor Dios de tu padre: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí añadiré 15 años a tus días. Porque dice: si mi pueblo se humilla y ora. Hermano, aquel hombre cuando recibió la noticia, igual, cuando escuchó la palabra, su corazón se quebrantó, se puso a llorar y a orar. Y hermano, de nuevo Dios cambia el decreto. Mire lo que hace la oración, mire lo que hace el quebrantamiento. Por eso le digo, cuando yo estaba pensando en este tema, mire, me costó desarrollar este tema. Yo le decía: Señor, hablar de la oración es fácil, pero si miramos la oración como un diagnóstico, como un rayos X para evaluar nuestra condición espiritual, mis amados hermanos, nos damos cuenta que nosotros estamos en la calle. Necesitamos, mis hermanos, volver a la búsqueda de Dios, volver a la oración. Y mire, ustedes que están encargados de grupo, por favor, ya no sean sordos, hombre. Junten a su gente. Hermano, venimos una vez al mes, un ratito, y hay gente que no viene. Dios ve, hermano, mire qué bonito estuvo culto el domingo. Solo porque nos dispusimos a madrugar un ratito. Imagínense que tenemos que hacer algo, definitivamente. Yo les he dicho a los hermanos, a los discipuladores, a los de oración: no tienen que venir al culto, pónganse de acuerdo. Despierten a las 4 de la mañana, a las 3, a la hora que sea, pónganse de acuerdo y oremos unánimes. Porque miren, mis hermanos, si el pastor lo hace, la gente va, pero no se trata de eso. Y si el pastor se muere, ¿qué?
Yo vengo a darle instrucción, yo vengo a enseñarle la palabra, yo vengo a motivarlo. Y aquí la única que sabe, hermano, que las noches de desvelo es mi esposa. Hermano, que a veces a las 2 de la mañana el Señor me despierta y me levanto a orar. Por eso yo le soy honesto, yo no me comprometo, porque a veces, por ejemplo, el domingo que venimos aquí a las 8, yo estaba levantado desde las 2 de la mañana. Yo le dije a mi esposa y le dije al hermano, prepárese siempre, o si yo no vengo, ustedes sáquenlo, porque usted no sabe que tal vez yo pasé en vigilia. Y no porque me dolía la muela, no porque tenía malestar estomacal, sino porque Dios me llamó a veces a orar por usted mientras usted duerme. Pero como pueblo tenemos que juntarnos, tenemos que ponernos de acuerdo a orar. Daniel 9:1 al 6. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor, que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. Volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios, e hice confesión y dije: ay, Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas, que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de Israel. Pero el punto ahí es que dice que Daniel, hermano, empezó a leer y no entendía. Y no se fue a Google. Hoy uno no entiende algo y Google it. Google it. Google it. Bing it. Yahoo it. No, hermano, cuando Daniel no entendió, volvió su rostro, se humilló y empezó a buscar a Dios en oración. Y se dio cuenta que el pueblo de Dios había fallado, había pecado, y empezó a confesar los pecados del pueblo. Hablando sobre este tema ayer con mi esposa, mencionábamos cuando el pueblo de Israel fue derrotado cuando iban a conquistar Ai. ¿Y por qué fueron derrotados? Porque uno dentro del pueblo tenía pecado escondido. Entonces, mis amados hermanos, ¿verdad? Es tiempo de pedirle al Señor que quebrante nuestro corazón. Mira, a mí me preocupa de verdad los niños, los jóvenes, cuando miro que no hay vida espiritual. A mí el Señor me impactó a los 16 años. Y desde entonces yo vivo impactado. Por eso yo estoy aquí predicando la palabra. Entonces, en esa predicación que oía del hermano Gigi Ávila, él decía: la carne no quiere que oremos. Yo nunca siento deseo de orar, dice el hermano. Dice, pero tengo que comenzar. Yo empiezo a orar y empiezo a orar y empiezo a orar y empiezo a orar. O sea, yo tengo que disponerme a buscar de Dios, porque sé que me conviene, lo sienta o no lo sienta. Yo tengo que unirme a la búsqueda de Dios. Entonces, miren, yo le pregunto al hermano siempre quiénes son los que van a orar, y vamos a hacer una modificación, vamos a involucrar más gente a orar, pero orar. ¿Aló? Orar, no regañar a la gente, no, orar. Y usted está oyendo hoy la palabra. Mire, cuando comencemos a orar, vamos a orar. Cuando empecemos a decir: Señor, venimos a adorarte, a bendecirte y a buscar tu rostro. Usted que está en la audiencia, sí, Señor, a eso venimos.
Cuando el que esté aquí diga, Padre, derrama de tu espíritu, usted diga, sí, Señor, yo estoy aquí como tierra seca, sedienta, derrama de tu espíritu. Padre, derrama lenguas, sí, Padre, yo quiero hablar lenguas. El que está allá, oh, qué hermano, sentados, hermano, dan pena. Sí da pena esa vida espiritual, ¿verdad? Entonces véngase, mire, véngase aquí al frente. Y ahí llegaron los ataques terroristas a los United States. Yo le dije que era asunto de tiempo, y para eso no necesito ser profeta. Entonces hoy más que nunca debemos estar buscando a Dios. Y le repito, no deje que su familia se vaya sin bendecirlos, sin orar por sus niños, orar con ellos. Cuando se vaya, que Dios te bendiga, mi hijo, I love you. Porque puede ser la última vez. Y cuando le llegue la noticia, no vaya a estar llorando, porque usted ya sabe que si esa era la voluntad de Dios, va a la presencia de Dios. Usted lo preparó, y usted va a decir, bueno, se me adelantó, pero lo voy a ver y me voy a consagrar y voy a buscar del Señor. Primero de Crónicas 16:11. Buscar al Señor y su fortaleza, buscar su rostro continuamente. Estamos viendo segundo de Crónicas 7:14, que dice, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humilla. Fue lo primero que vimos. Vimos que Acab se humilló y Dios lo perdonó. Y ahí podemos ver a muchos más. Luego vemos la importancia de que nos humillemos. Ahora dice, y si busca mi rostro. Hermano, no es que Dios esté perdido, es que nosotros tenemos que manifestar que tenemos necesidad de Dios. Entonces, primero de Crónicas 16:11 dice, buscad al Señor y su fortaleza, buscad su rostro continuamente. Estaba leyendo, porque mire, hermano, yo estaba leyendo un libro que se titula The Power of the Husband Who Prays. Poder del hombre del esposo que ora. Entonces dice, si tú no oras, vas a depender de tu sabiduría para mantener tu matrimonio, pero si oras vas a depender de Dios. Y su sabiduría se le va a acabar, pero la sabiduría de Dios no se acaba. Entonces dice, buscad a Dios y su fortaleza. Salmo 27:8. Cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Hermano, ahí está diciendo, Señor, tú dijiste, busca en mi rostro. Entonces yo dije, lo voy a buscar. 105:4. Buscar al Señor y su fortaleza, buscar su rostro continuamente. Buscad al Señor y su fortaleza, buscad su rostro continuamente. Jeremías 29:13 dice, me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me buscaréis, ¿y qué dice Dios? Y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Entonces, mis amados hermanos, yo espero que esta exhortación del Espíritu caiga en buena tierra y que usted diga, Señor, definitivamente yo quiero irme en el arrebatamiento, pero yo entiendo que para irme en el arrebatamiento necesito ser una persona de oración, necesito ser una persona que me humille delante de tu presencia, necesito ser una persona que me arrepienta de mis pecados, que me vuelva de mis malos caminos, que busque, Señor, tu rostro, que no falte a los cultos, que no busque opción. Jesucristo dijo, el que deje padre o madre, posesiones por causa de mí y del evangelio, recibirá 100 veces más aquí y después la vida eterna.
vale la pena sacrificar cualquier cosa que nos esté impidiendo tener una relación contagiosa, emocionante, íntima con Dios. Por favor, estemos de pie. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tú sabes lo difícil que fue para mí preparar este tema, porque al medirme, Señor, frente a tu palabra, al medir esta iglesia, al ver, Señor, mi condición delante de ti, me doy cuenta que bien pudiera orar un poco más, que bien pudiéramos, Padre, como pueblo, tener una relación más íntima contigo. Padre, en el nombre de Jesús, abra su boca en oración. Es fácil cantar, la iglesia que se va en el arrebatamiento no es la iglesia que anda celebrando fiestas tradicionales. Es la iglesia que está apasionada por la oración. Es la iglesia que gime, que ora por la salvación de las almas. Es la iglesia que clama porque Dios perdone los pecados de su pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo le voy a suplicar que nos unamos en oración. Si usted necesita hoy arrepentirse, hágalo. Hágalo, humíllese hoy delante del Señor. Dígale: Señor, reconozco que soy altivo, que soy orgulloso, que soy orgullosa. Reconozco que me he apartado de ti, pero hoy he entendido que si quiero tener parte en ese evento glorioso cuando tú vengas por tu iglesia, necesito buscar tu rostro. Necesito ser una persona que esté entregada a la oración. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Toca nuestros corazones. Que no sean indiferentes. Que no seamos como el pueblo de Israel, que apedreaba a los profetas, que rechazaba la palabra. Padre, ayúdanos a humillarnos delante de tu presencia.
Padre, ayúdanos, enséñanos a orar como conviene. Que tu Espíritu Santo nos ayude en nuestra debilidad. Que nos dispongamos, Señor, a orar. Que abramos nuestra boca confiando que tu Espíritu Santo nos va a ayudar. Que veamos, Padre, cómo tú cambias las circunstancias a través de las oraciones de tu pueblo. Que no confiemos, Padre, en los recursos que tú nos has dado. Que no nos apoyemos en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia prudencia. Que dependamos solamente de ti. Aunque las cosas marchen bien, así como Daniel, que había alcanzado un puesto de gobierno, pero eso no le impidió que 3 veces al día estuviera delante de ti en oración. Padre, en el nombre de Jesús, que seamos un pueblo que ora, que seamos un pueblo que antes de recurrir a la medicina, recurrir a los asuntos legales, corramos, Señor, a ti, para que demos testimonio que tú eres nuestro sanador, para que demos testimonio que tú eres nuestro libertador. Señor, que volvamos nosotros a ver milagros como lo vieron los hermanos en el libro de los Hechos. Y como lo han visto muchos hermanos a través de la historia de la iglesia y de la humanidad. Que no seamos un grupo más que se reúne 1 o 2 veces por semana. Que cuando vengamos, Señor, a este lugar, dispongamos nuestra mente, dispongamos nuestro corazón, dispongamos todas nuestras fuerzas que hagamos temblar este lugar con nuestras oraciones. Que las lenguas del Espíritu no sean extrañas para nosotros. Que hablemos lenguas. Que tu Espíritu Santo se mueva con libertad en medio nuestro. Que hayan conversiones, que los pecadores se sientan redargüidos y corran a postrarse, Señor, a tus pies. Padre, nos ha tocado vivir un tiempo bastante difícil para perseverar, porque es un tiempo, Señor, de abundancia,
porque es un tiempo de comodidad, porque es en un tiempo, Señor, donde hay trabajo, donde hay dinero. Nuestros hijos, Padre, viven cómodos, no carecen de nada, y por eso ni siquiera sienten la necesidad de buscarte. Ayúdanos, Padre, a ser gente sabia, a no esperar que algo negativo nos acontezca, para entonces, Señor, empezar a orar. Señor, en el nombre de Jesús, levanto a ti mi voz en favor, Señor, de este pueblo. Y ruego que tengas de nosotros misericordia. Y ruego, Padre, que perdones nuestra indiferencia. Ruego, Padre, que perdones nuestro orgullo y nos ayudes a humillarnos. Ruego, Padre, que seamos un pueblo que no esté satisfecho hasta no ver que las almas se vuelven a ti. Ayúdanos y enséñanos a orar por nuestros familiares, por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de escuela y de trabajo que no te conocen, por aquellos padres que están atados a los vicios, aquellos que están atados a la idolatría, a la religiosidad. Que nuestro corazón se quebrante, que nuestro corazón sienta lo que tú sientes, ese amor que te hizo despojarte de tu propio hijo, para que todo aquel que crea en él no se pierda. Que llevemos, Señor, esa palabra con valor, que no nos avergoncemos del Evangelio. Padre, en el nombre de Jesús, en medio de nosotros han habido y hay necesidades. Que seamos humildes, Padre, y que nos unamos en oración delante de tu presencia, pidiendo por la salud, pidiendo por el bienestar de nuestros hermanos. Señor, tú no cambias. Tú eres el mismo. Tú eres el mismo que hizo que aquel puñado de harina y aquel poco de aceite le durara 3 años y medio a aquella viuda. Tú eres el mismo que sanó las aguas. Tú eres el mismo que resucitó al hijo de la viuda. Tú eres el mismo
que le respondió con fuego a Elías. Tú eres el mismo a quien Josué clamó y tú le respondiste. Oh, Radamanto Kenenemento, Iralabanto Kenenememeshei. Iralabanto Kenenememeshen. Iralabanto Kenenememeshei. Tú no eres un concepto. Tú no eres una doctrina solamente. Tú eres Dios. Eres una persona. Y quieres, Padre, conversar con nosotros, relacionarte con nosotros. Qué dichosos nosotros, qué privilegiados nosotros. Que tú seas nuestro Dios, que podamos llamarte Padre. Ayúdanos, oh Señor, a volver a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a buscar tus propósitos, a buscar que tu voluntad se haga en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, enséñanos y ayúdanos a orar los unos por los otros. Enséñanos y ayúdanos a orar por todos los hombres, a interceder, Señor, por las autoridades, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mira, Señor, el corazón de aquel que no puede orar, de aquella persona que sabe de la oración pero no puede practicarla. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ten de nosotros misericordia. En el nombre de Jesús, concédenos que al salir de este lugar llevemos un anhelo diferente, llevemos un deseo diferente respecto a nuestra vida de oración. En el nombre de Cristo Jesús.
Padre, en el nombre de Jesús, que la oración sea nuestro pan, sea nuestro deleite. Padre, que tu Espíritu Santo nos hable mientras nos reunimos a orar, así como les hablaste a los hermanos en Antioquía. Que tu Espíritu Santo nos diga a dónde ir y a dónde no ir. Que tengamos experiencias como las tuvo Felipe, como las tuvo Ananías, como las tuvo Cornelio por sus oraciones, como las tuvo Pablo, como las tuvo Bernabé. Que no digamos como dijo Job, de oídas te había oído, sino que te conozcamos, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
tu decisión en hacerlo. Levántate y adórale al Señor. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota bastará